Recientemente presenté a todos ustedes un tema titulado La verdadera ciencia de la educación. Como resultado de ese tema, hubo una reunión de padres de familia interesados en la educación cristiana y tomamos la decisión de implementar en este próximo año escolar que va a comenzar aquí en los Estados Unidos la escuela Advenimiento Homeschool. Esta escuela en este momento tiene registrado ya 65 alumnos. ¿Cuántos decimos amén? 65 alumnos que quieren romper con el yugo de la educación mundana. Muy pronto yo voy a tener una reunión con todos los padres para que hagamos una directiva que evalúe las posibilidades y las conveniencias de establecer una escuela fija con sus respectivas aulas y en un lugar donde se pueda desarrollar la verdadera ciencia de la educación. Sin duda va a traer un gran desafío. El desafío será cómo lidiar con la costumbre bien arraigada que tienen las escuelas hoy en día de tener como parte del currículo materias en relación con la educación física manifestada en la práctica de los deportes. Digo que será un desafío, porque esta mañana es mi propósito mostrar con este mensaje: ¿aprueba Dios los deportes? Si es la voluntad del Señor que las escuelas, aún la de nosotros, la Advenimiento Homeschool o la que podamos implementar más adelante y las que ya están, si es que Dios aprueba que anden en esos caminos del deporte. Es más, nosotros mismos que estamos aquí veremos en este mensaje si estamos haciendo lo correcto al andar involucrado en deportes. ¿Qué son los deportes? La Real Academia Española dice que es la actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Actividad física, competición, sujeta a normas. Solo aquí hay para dar 3 sermones. Así lo define la Real Academia Española: el deporte como actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. En el mundo secular se cree que una persona íntegra es aquella que está bien desarrollada física, mental, emocional o social y espiritual. Y no están equivocados, porque efectivamente una persona integral, muy educada, debe estar armoniosamente en estas áreas bien desarrollado. Pero resulta de que en el mundo secular se cree que el deporte tiene que ir unido con esto. Es más, el mundo secular piensa que si no hay deporte no se puede conseguir esto. No se puede ser armoniosamente integral en el área física, mental, emocional y espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que los griegos, ellos fueron los primeros profesores que diseñaron esto de que los deportes necesariamente estuvieran vinculados con el área física, mental, social y espiritual. En la Enciclopedia Encarta, en el año 2000, apareció lo siguiente: los primeros profesores griegos de mantenimiento físico fueron los pioneros en diseñar sistemas de actividad física
tanto para atletas como para todos los ciudadanos. Estos programas, entre los que había ejercicios gimnásticos, eran considerados fundamentales en la educación de los niños. Los griegos creían que la unidad de mente y cuerpo podía alcanzarse solo a través de la participación en ejercicios físicos. Pero ¿de dónde los griegos sacaron este concepto de que el deporte está ligado con la educación integral del hombre? Yo les dije la vez pasada que trataran de adquirir este libro que se llama Estudios sobre la Educación Cristiana, escrito por el profesor Sutherland. Todavía tenemos unos aquí, creo, en la librería de los Tres Ángeles para que los puedan adquirir. Sutherland es el pionero de la educación cristiana, contemporáneo de la mensajera del Señor, Elena White. Fue a Sutherland que la hermana White le mostró lo que verdaderamente es la verdadera ciencia de la educación. Y Sutherland nos dice en este libro que las escuelas de los griegos obtuvieron su sabiduría e inspiración ¿de qué lugar? De Egipto. Los antiguos, dice Sutherland, miraban a Egipto como una escuela de sabiduría. Y Grecia envió allá a sus ilustres filósofos y legisladores como Pitágoras y Platón, Licurgo y Solón. Los mandaron allá para completar sus estudios. Es por eso que las escuelas hoy, con esta cultura griega, es bien imposible encontrar una donde no hayan canchas deportivas, porque influenciados por la cultura griega, se ha creído que solamente así, con la práctica del deporte, el ser humano se puede desarrollar integralmente en las áreas física, mental, social y espiritual. Pero hermanos, pregunto en esta hora, ¿será cierto todo esto? ¿Será verdad que tienen nuestros colegios, nuestras universidades y las iglesias inclusive promover los deportes para poder lograr esa formación integral? Para averiguarlo, vayamos al libro de texto en la educación por excelencia, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra a alguien que estuvo muy integral en su personalidad, con todas las áreas que acabamos de mencionar que el mundo considera vinculante con los deportes. Veamos este modelo. Libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Y aquí encontramos en Lucas 2:52 la palabra que dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esta sorprendente, hermanos, declaración que acabamos de leer resume el concepto de la formación cristiana integral en pocas palabras. Pues en la frase crecía en sabiduría se está haciendo alusión al desarrollo mental. En la frase crecía en estatura está haciendo alusión a la edad, es decir, el desarrollo físico. Y en la frase crecía en gracia para con Dios señala su desarrollo espiritual. Y finalmente la frase crecía en gracia para con los hombres evidencia su desarrollo social. De manera que las Escrituras colocan a Cristo como el inigualable ejemplo supremo de integridad humana, como el inigualable ejemplo supremo de lo que es la formación integral. La pregunta es, ¿cómo lo logró Cristo?
cómo Él estas 4 áreas las pudo desarrollar tan bien. Bueno, la mensajera del Señor, Elena White, nos da luz sobre esto. Ella dice: Cristo era el gran educador para la vida presente y futura. No he podido hallar ningún caso que indique que haya enseñado a sus discípulos a entregarse a la diversión del fútbol o a partidas de pugilato con el fin de hacer ejercicio físico. Y es que, hermanos, cuando Cristo estaba aquí, ya habían deportes. Por lo menos, de acuerdo a las evidencias históricas y arqueológicas, en los días de Cristo ya se practicaban deportes como el boxeo, la lucha, el pancracio, que era una combinación de las dos, el salto de longitud, el lanzamiento de disco, el lanzamiento de la jabalina, el atletismo y hasta el fútbol, el cual era conocido en aquel entonces con los nombres de episcuros y harpastum. Y sin embargo, nosotros vemos que aunque existían estos deportes, es significativo de que la Biblia no registre ni un solo caso donde el Señor aparezca tomando tiempo para practicar dichos deportes. Por eso la mensajera del Señor dice: no he podido hallar ningún caso, dice, que indique que Él haya enseñado a sus discípulos a entregarse a la diversión del fútbol o a partidos de pugilato con el fin de hacer ejercicio físico. Así lo escribió en la Educación Cristiana, página 420. Entonces, hermanos, conviene hacernos una pregunta en esta hora. Si los deportes son tan necesarios para el desarrollo mental, físico, espiritual y social como los defensores de los deportes lo dicen, ¿por qué razón Cristo, nuestro modelo de formación integral, no tomó tiempo para practicarlos? Nosotros vamos a encontrar que Cristo se le conocía como el hijo del carpintero y viajó allá a Nazaret, y así se le conocía cuando iba a otro lugar. Esto nos dice que Cristo, antes que dedicar tiempo a los deportes, Él mejor buscaba realizar el ejercicio mediante un trabajo útil que reportara lo que realmente necesita el cuerpo. Cristo cortaba árboles en el bosque. Cristo alzaba y transportaba los troncos al taller, cortaba la madera con el serrucho, clavaba puntillas con el martillo. El Señor tenía suficiente ejercicio para fortalecer sus músculos y gozar de un excelente estado físico. Por eso la mensajera del Señor dice lo siguiente: que Jesús participó del mejor tipo de ejercicio, el ejercicio útil que tiene la virtud de impartir verdadera fuerza física y desarrollar plenamente las facultades. Estas actividades en la carpintería lo prepararon para llevar su porción de las cargas de la vida, y así se benefició y fue una bendición para otros. Está escrito en el comentario bíblico, página 695. Pero en el hogar cristiano nosotros encontramos que la vida de Jesús, dice, rebosaba de laboriosidad, y Él hacía ejercicio al cumplir sus variadas tareas en armonía con el desarrollo de su fuerza física. Al hacer el trabajo que le era asignado, no tenía tiempo para entregarse a diversiones excitantes e inútiles. Así que, hermanos, si Cristo es el modelo de integridad humana en las áreas física, mental, social y espiritual, y no lo vemos practicando ningún deporte, entonces es una gran mentira la que ha llegado a nuestro mundo occidental por medio de los griegos, al decirnos que tenemos que vincular eso con la educación, porque si no, no se desarrolla el ser humano. Cristo desarrolló sus músculos, se desarrolló a través del ejercicio que hacía con sus manos, con el trabajo manual. Es más,
Hay una palabra que valdría la pena ponerle atención y es la que está en el libro de Hechos 10:38. Si pueden buscar 10:38, aquí encontramos nosotros la palabra que dice de la siguiente manera: como Dios, dice, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo, manejó, dice, cabalgó, anduvo. Hay palabras que uno tiene que ponerles cuidado cómo las lee. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, la vida de Jesús, dice esta sierva, rebosaba de laboriosidad. Acabamos de leerlo. Y la palabra nos dice aquí que el Señor anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Cuando uno va a los evangelios, uno encuentra descripciones de Cristo caminando incansablemente de lugar en lugar, de un extremo al otro de Israel, para aliviar las cargas de los necesitados y afligidos. ¿Qué se consigue al andar? Ejercicio. Por eso entonces debería la iglesia incentivar a sus miembros a practicar deportes. Debería la iglesia o las instituciones educativas incentivar a las personas a practicar deportes. El Señor dice en su palabra en Juan 13, verso 15. Juan 13, verso 15. Dice así: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque seguimos a Cristo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué hacemos las cosas diferentes a Cristo cuando se trata de desarrollar músculos y cuando se trata de desarrollarnos integralmente en el área física, mental, social y espiritual? ¿Por qué no hemos querido seguir sus pisadas en esta parte de su desarrollo? Si Él es el modelo, si Él es el ejemplo, Él andaba caminando, hacía ejercicio manual con su trabajo que desarrollaba y se encontraba desarrollado en todas sus facultades. Hay un apóstol que entendió muy bien esto y es el apóstol Pablo. Quiero llevarlos a 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8, lo que dice este apóstol aquí. Primera Timoteo 4, versos 7 y 8 dice: desecha las fábulas profanas y viejas. Ejercítate, ¿para qué cosa? Para la piedad. Creo que lo tengo acá en la pantalla, se los pongo, ahí está. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal es bien provechoso. Para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hermanos, Pablo era judío, pertenecía a la tribu de Benjamín. Sin embargo, no nació en Israel. Él nació en la ciudad de Tarso, allá en el Asia Menor, donde la cultura griega y romana imperaba, afectando las costumbres y la educación de sus habitantes. Es por eso que quizá de todos los escritores bíblicos, Pablo es el único que se pronuncia directamente respecto al tema de los deportes y establece un contraste entre ellos y el trabajo útil. Miren lo que dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal, ¿qué cosa? Para poco es provechoso. Hermanos, el ejercicio corporal que es para poco provechoso
No es evidentemente el ejercicio útil y benéfico que el Señor Jesús practicó. Es interesante que la palabra que Pablo está utilizando aquí en el griego es gimnasia, la misma palabra de la cual deriva nuestra palabra gimnasia y la misma que empleaban los griegos para referirse a las disciplinas deportivas. De manera que cuando él dice el ejercicio corporal para poco es provechoso, lo que está diciendo es los deportes para poco son provechosos. Ahora, esta gimnasia y este ejercicio, que es lo mismo, corporal del cual Pablo está hablando aquí, era algo que se practicaba en el estadio, era algo que se practicaba en la escuela de los atletas. Pero algo que es bien concluyente, hermanos, donde el apóstol Pablo se ve que claramente lo que tenía en mente aquí eran los deportes, al decir que el ejercicio corporal para nada es provechoso, la constituye la declaración que hemos estado escuchando en el promo de invitación que hemos hecho esta semana. 1 Corintios 9, 24 y 25. En 1 Corintios 9, versículos 24 y 25, nosotros tenemos aquí la palabra que dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, las palabras de Pablo aquí, en estos versículos, si ustedes las comparan con las primeras que leímos en Timoteo, donde dice que el deporte para poco es provechoso, van a encontrar ustedes similitudes, si se las pongo aquí. Las similitudes son las siguientes. En Timoteo, Pablo habla de que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y en Corintios, Pablo se refiere de ese ejercicio corporal a aquel que practican los que corren en el estadio. En Timoteo, Pablo dice que para poco es provechoso el ejercicio corporal. Y Pablo también lo respalda en Corintios al decir de que no es provechoso porque lo que obtiene el ganador es una corona corruptible. Pablo dice en Timoteo que hay que ejercitarse para la piedad. Y en Corintios dice que hay que correr de esa manera para que podamos obtener el premio. Pablo dijo en Timoteo que la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de la vida venidera. Y en Corintios dice que si corremos de la manera como Dios ha dicho, ejercitándonos para la piedad, nosotros obtendremos una corona incorruptible. De manera que las similitudes encontradas entre estos pasajes nos dice claramente de que Pablo estaba haciendo alusión al ejercicio corporal y están diciendo que la recompensa de esto es vana y temporal. Ahora, estos pasajes están utilizando este ejercicio como símbolo de la carrera cristiana y dicen que en la carrera cristiana la recompensa es vida eterna. Las semejanzas demuestran que el ejercicio corporal poco provechoso al que Pablo se refería eran los deportes atléticos tan difundidos y practicados por los griegos. Ahora, vean lo que Pablo dice. Ellos, dice, los deportistas, y nosotros, los cristianos, ellos reciben una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Algunos dicen, los deportes son buenos. De lo contrario, Pablo no se hubiera referido a ellos aquí. El hecho de que él se refiera a ellos no significa por eso que estamos autorizados los cristianos a practicarlos. Si queremos utilizar el argumento de que Pablo está usando lenguaje deportivo en lo que habla, entonces utilicemos ese mismo argumento cuando él escribe a los Efesios y les dice que se pongan todos la armadura de Dios, que se pongan el yelmo, que se pongan la coraza, que se pongan el escudo, que tomen la espada,
Vamos a interpretar por qué Pablo está usando ahí el lenguaje de la guerra o el lenguaje militar, que los cristianos debemos usar armas. Claro de que no. De manera que lo que Pablo hace son contrastes entre lo que el mundo ve como valioso y lo que verdaderamente vale delante del Señor. Bueno, hay otro texto en la Biblia que quiero que vayamos a leer, y es el que está en 1 Timoteo 6, versos 11 y 12. Y aquí encontramos la palabra que dice así. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y corre en busca de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Hermanos, la expresión corre es la que en el original griego mejor se debe de tomar para interpretar el texto, porque en algunas Biblias dice sigue, pero más claro es el mensaje cuando dice corre en busca de la justicia. Es decir, mis hermanos, ejercitarse para la piedad tiene estos imperativos de correr y pelear. La palabra piedad tiene su contraparte en las frases la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Así que al final, correr así es lo que trae un premio, que es la vida eterna. Ahora, pelear como correr en la vida espiritual era lo que el apóstol Pablo tenía en mente cuando él comenzó la carrera cristiana. Pues vamos otra vez a 1 Corintios 9, 26 y 27 y miremos cómo él se expresa aquí. 1 Corintios 9, versos 26 y 27. Y aquí encontramos que Pablo dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Como podemos ver, hermanos, Pablo entendió muy bien cómo es que el ser humano se puede desarrollar física, mental, social y espiritual. Es más, hay algunos textos que por cuestión de tiempo los voy a tener que poner así en la pantalla, y ustedes, si gustan, los buscan posteriormente, o si tienen tiempo los buscan también, pero voy a avanzar. Mire Pablo cómo se ejercitaba. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:9: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo, hermanos, predicaba, ¿y qué cosa? Trabajaba. Y luego dice el apóstol: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Como podemos ver, hermanos, todo lo que Pablo estaba entendiendo era de que él tenía que seguir al modelo, Cristo Jesús, quien se desarrolló armoniosamente en la parte espiritual y también en la parte física. La hermana White dice: Pablo deseaba enseñar a los ministros jóvenes que trabajando con sus manos y poniendo en ejercicio sus músculos y tendones, se fortalecerían para soportar las faenas y privaciones que los aguardaban en el campo evangélico. Así está escrito en Hechos de los Apóstoles, página 284. Por eso Pablo le decía a Timoteo: ejercítate para la piedad. Y sigue diciendo la sierva del Señor, hablando ella a unos jóvenes que necesitaban entender este asunto de la práctica de los deportes. Ella les dijo en Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 260:
Dios, dice, lo contempla y siente pena por usted y por todos los jóvenes que se dedican con tanto entusiasmo a juegos pueriles, que son juegos de niños, y que malgastan el tiempo tan corto y precioso en cosas que no tienen valor. ¿Se dan cuenta? A Dios le da pena por todos nosotros y aún los jóvenes que nos dedicamos a los juegos y malgastamos el tiempo que es tan corto y precioso en esas cosas que no tienen valor. Dice la mensajera del Señor: el niño halla en el juego a la vez diversión y desarrollo, y sus deportes deberían de ser de tal naturaleza que promovieran no solo su crecimiento físico, sino también el mental y el espiritual. Cuando aumentan su fuerza y su inteligencia, su mejor recreación la encontrará en algún esfuerzo útil. Lo que adiestra la mano para la labor útil y enseña al joven a asumir las responsabilidades de la vida es sumamente eficaz para promover el desarrollo de la mente y el carácter. La educación, página 215. Hermanos, nosotros estamos mirando aquí la Biblia y la inspiración profética, dándonos la orientación en cómo nosotros deberíamos conceptuar esto de la educación y los deportes. Pero mire lo que sigue diciendo esta mensajera: los jóvenes generalmente se comportan como si ellos hubieran sido puestos en el mundo con el único fin de conseguir diversión personal, para ser satisfechos con una ininterrumpida sucesión de actividades que entusiasman y estimulan. Insisten en que necesitan algo para avivar y divertir la mente. Vi que había placer en el trabajo y satisfacción en la búsqueda de una vida de utilidad. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 439 y 441. Es en el trabajo, queridos jóvenes, es en el trabajo manual donde usted se puede desarrollar en todas sus facultades, porque Cristo, nuestro modelo, así lo presenta las Sagradas Escrituras. Y ahora escuche esto: los alumnos deben salir de nuestras escuelas dotados de eficiencia cabal. Es esencial el estudio diligente, pero también lo es el trabajo arduo y laborioso. El juego no es esencial. El dedicar las facultades físicas a la diversión no es muy favorable para tener una mente bien equilibrada. ¿Se da cuenta que la práctica de los deportes no ayudan en nada al desarrollo mental, a tener una mente equilibrada? Y no solamente afectan en la mente, sino que también la práctica de los deportes afecta en la vida espiritual. Pues vea lo que esta sierva dice: todos los docentes necesitan ejercicio, un cambio de ocupación. Dios ha indicado que ese ejercicio lo debiera constituir un trabajo provechoso y práctico, pero os habéis apartado del plan de Dios para seguir invenciones humanas, y ello con detrimento de la vida espiritual. ¿Se dan cuenta? Los deportes son un invento del hombre, y muchos maestros han elegido aplicarlos en la pedagogía, y esto va en detrimento de la vida espiritual. Por eso la sierva del Señor tiene una amonestación para nosotros como pueblo de la verdad presente. Dice que ella miró a unos que estaban jugando un juego que, si usted quiere, búsquelo en el internet un día y va a ver que es un juego, yo lo veo inofensivo. Ella miró, dice que unos estaban participando en el juego de cricket y otros estaban, ¿qué cosa? Hermanos, tanto los que juegan como los que miramos jugar, aquí estamos involucrados. Mientras unos estaban participando en el juego de cricket y otros presenciando el juego, Satanás estaba jugando, ¿qué cosa? El juego de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué cosa? Por sus almas.
Por esto decidimos ubicar nuestra escuela donde los estudiantes no pudieran ver los torneos de cricket y las carreras de caballo. No afecta la salud mental y espiritual solamente del que los practica, sino también del que los mira. Yo le agradezco a Dios porque esto es lo que me hacía falta. He sido muy fanático del fútbol y me la pasaba mucho tiempo frente al televisor. Cuando dejé de practicarlo, pues ahora a verlo y a disfrutarlo. Pero no estaba muy seguro de si realmente aún mirarlo en la televisión podría tener algún efecto. Ahora veo yo lo que la sierva de Dios dice, que los que presencian el juego, tanto como los que lo juegan, no se dan cuenta que Satanás, mientras tanto, está jugando el juego de la vida por sus almas. ¿Qué es lo que le están pasando a uno mientras ve el partido de fútbol? ¿Qué nos están pasando ahí mientras estamos sentados mirando en el televisor al equipo favorito haciendo el encuentro deportivo? Nos están pasando la comida chatarra, nos están pasando la cerveza, y en los anuncios nos pasan anuncios sensuales que minan la mente. Mientras usted, mi hermano, y yo estamos sentados frente a ese televisor, Satanás juega el juego de la vida por nuestras almas. Y esta sierva sigue diciendo: los alumnos son enviados a nuestras escuelas para que reciban una educación que los habilite para salir como obreros de la causa de Dios. Pero Satanás quisiera inducirles a creer que las diversiones son necesarias para la salud física. Pero el Señor ha declarado que para ellos la mejor manera de obtener ejercicio físico es por medio del adiestramiento manual. Por eso es que si vamos a poner una escuela nosotros aquí, yo ya estoy mirando al hermano Almanza, al hermano Víctor y a otros que tienen habilidades manuales para que puedan ser instructores de nuestros niños. Yo ya estoy mirando a los que saben aquí de mecánica para que le enseñen a los niños cuando salgan graduados de high school, por lo menos a saber las partes de un motor y cómo hacer cambios de aceite y tantas cosas vitales que se necesitan. Porque, hermanos, el Señor ha declarado que la mejor manera de obtener ejercicio físico es por medio del adiestramiento. Hacemos fuerzas levantando un motor, hacemos fuerzas tomando un asadón, hacemos fuerza tomando un árbol y llevarlo en nuestros hombros. Físicamente nos estamos desarrollando. Un día hubo un encuentro deportivo en una escuela adventista, y en la noche el Señor le habló a la sierva del Señor. Vean lo que dice: durante la noche fui testigo de lo que se realizaba en los terrenos del colegio. Cumplieron el propósito del enemigo los alumnos que participaban. Me fue presentada una visión en la cual vi a los alumnos jugando partidas de tenis y cricket. Luego se me instruyó acerca del carácter de esas diversiones. Me fueron presentadas como una especie de idolatría, como los ídolos de las naciones. Hermanos, si hay un deporte que se puede jugar con pelota e inofensivo, es el tenis. Me puse en el internet un rato a mirar cómo juegan el cricket y yo no le vi a eso mayor cosa. Pero la sierva del Señor le fue mostrado por el ángel que siempre le daba las visiones de que esos deportes son una especie de idolatría, como los ídolos de las naciones. Si esos deportes de bajo impacto así le fue mostrado, ¿dónde quedarán los deportes de alto impacto como el básquetbol, soccer, fútbol americano, boxeo y tantos otros violentos que hay? Me llama la atención porque dice
de que le fueron presentados los deportes como una especie de idolatría. Y esto está en la Educación Cristiana, página 374. ¿Por qué ella le fueron presentados los deportes como una especie de idolatría? Por esto que les voy a presentar a continuación. Los flamantes griegos inventaron los Juegos Olímpicos, pero los inventaron para dedicarlo a sus dioses de la antigüedad, como eran los que habían allí en las ciudades de Corinto, Delfos y Argólida. Ellos organizaban en esas ciudades juegos atléticos en honor de los dioses, pero los más importantes eran los que se celebraban en honor del dios Zeus en Olimpia cada 4 años en verano. ¿Y quién era este dios Zeus? Zeus era el dios supremo de los dioses. Su nombre quiere decir el radiante y lo relaciona con los cultos del firmamento luminoso. Los lugares de culto más importantes eran Dodone y Olimpia. Los Juegos Olímpicos y los Nemeos estaban dedicados a esta divinidad. Los atributos propios del dios son el rayo, el águila y el cetro. Había una diosa en la mitología griega llamada Nike. Esta diosa era considerada la diosa de la victoria. Era capaz de correr y volar a gran velocidad, aparte de lo cual no se le atribuían otras cualidades extraordinarias. Se la consideraba simplemente como portadora de buena suerte y solía estar asociada con algún otro dios. De hecho, se le representaba a menudo como una pequeña escultura alada en la mano de otro dios más importante, como Zeus o Atenea. Pero esta diosa se destacaba en su templo en la Acrópolis de Atenas, y allí suele aparecer representada con alas y portando una palma o una guirnalda de laurel. Representaciones conocidas de Nike son llamadas Victoria de Samotracia, actualmente en el Museo del Louvre, y la pequeña estatua en la mano del Zeus de Olimpia. Su equivalente en la mitología romana era Victoria. Pues en esta diosa se inspiró Phil Knight para poder ponerle su marca a sus implementos deportivos. Nike, la diosa de los griegos, a lo largo de la historia presidía las competiciones atléticas o militares, y fue esto lo que lo impulsó a Phil Knight a nombrar así a su empresa de confección de materia deportiva Nike Inc. Es más, el logotipo de la misma está inspirado en una ala de la diosa Victoria. Fue creado por Caroline Davidson en 1971 por $35 y hoy en día vale millones de dólares. Y ahora usted ve esa marca por todas partes, y lo más triste es que cristianos ignorantes la lucen en sus camisetas o playeras, la lucen en sus zapatos, y los pobres cristianos idólatras, sin saberlo, andan buscando la marca Nike y comprando lo que tenga la marca Nike. No saben que son tan idólatras como los griegos. Pero había otra diosa que los griegos tenían, y era esta, la diosa Cibeles, la gran diosa madre. El origen de Cibeles era Anatolia, tierra de Troya y tierra natal de Eneas, progenitor de Roma, motivo por el que los romanos se sentían tan atraídos por ella. Los romanos veneraban con gran devoción a la gran diosa madre y a su esposo Atis. Se rendía culto a la gran diosa madre, y todavía se le sigue rindiendo a esta diosa llamada Cibeles. Los que le rinden culto hoy a la diosa Cibeles son la ciudad de Madrid, España, las logias masónicas,
el Vaticano y el equipo de fútbol Real Madrid. Y ustedes podrán entonces ahora entender por qué cada vez que el Real Madrid gana un campeonato, se concentran todos allí en la plaza de la gran diosa Cibeles, y a ella llegan para agradecerle por los triunfos, por los éxitos conseguidos, un comportamiento que nunca haría un cristiano genuino. Así que, hermanos, ¿para dónde vamos nosotros, hermanos? No lo oigo. ¿Para dónde vamos, hermanos? Si vas para el cielo, mi hermano, si vas para el cielo, querido joven, rompe con esas vanidades e idolatrías que tienes, como son tus equipos favoritos, que no son más que inspiraciones del deporte en los dioses paganos. No mezcles como Roma la religión con el paganismo. Sé puro en la verdad presente. El Papa motiva el culto a María que Roma instauró hace muchos años a Cibeles. El apóstol Pablo tiene una amonestación fuerte para nosotros hoy, y es la que se encuentra en 1 Corintios 17, y fue nuestra lectura bíblica. 1 Corintios 17 dice el apóstol así: no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, ¿y qué hizo el pueblo? Se levantó a jugar. El pueblo de Dios hoy en día no mira la urgencia de prepararse para la venida del Señor. El pueblo de Dios hoy en día está levantándose no para predicar este mensaje, sino que se está levantando para jugar. Para jugar los deportes, para practicarlos. Si yo mañana la juventud de aquí la invitara para que a las 8 de la mañana tengamos un partido de fútbol con otra iglesia, les aseguro que antes de las 8 estarían todos debidamente uniformados con sus zapatos Nike y vendrían a ese banquete del diablo, porque así le llama la sierva de Dios, banquete de Satanás le llama ella esto. Pero Dios dice: no sean idólatras, dice, como lo son los griegos, como lo son las otras naciones, como lo fue el pueblo de Israel, que un día se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué hace cuando una persona está frente al televisor? Sentada. ¿Y qué más? Come y come y come. Hermanos, ¿y cómo queda esa persona cuando perdió su equipo favorito? Queda degradada en su carácter. Mientras estuvo el partido, estuvo sometido a estrés, estuvo sometido a la intemperancia porque comía y bebía. Y al final, cuando perdió, le viene la tristeza, le viene la depresión y termina enojado con los hijos, enojado con la esposa, enojado con toda la familia. No quiere que nadie le hable. ¡Qué idolatría! ¡Qué ridículo! Pero que ocurra en los hijos de Dios es más ridículo todavía. No sean idólatras, dice, como algunos de ellos, según está escrito. ¿Saben, hermanos? El problema de los deportes. El problema de los deportes es que alienta el ego. El problema de los deportes es que unos ganan y otros pierden. Y los que ganan se burlan de los que pierden. Eso no es el espíritu del Señor. El otro día la familia Rentería me retó a jugar. Sin ponernos de acuerdo, quedé con la familia Reyes y los Rentería quedaron allá. ¿Y qué creen ustedes que nos agarró allí? Que alguien tenía que ganarle al otro. Y era una cosa de ver cómo metíamos esa pelota allá, porque eso, hermanos, le alienta a uno el ego. Uno gana, otro pierde. ¿Esa es la ley de Cristo? No, hermanos.
En la carrera cristiana todos debemos ganar. Por eso es que los deportes son dañinos, porque promueven el ego. Bueno, Pablo dice: no sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, que se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Cuándo ocurrió esto? Vamos a Éxodo capítulo 32, versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 32, versículo 5 y 6. Y aquí encontramos la palabra que dice de la siguiente manera: viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Y al día siguiente madrugaron, porque el pueblo, cuando se trata de la fiesta, ¿qué hace el pueblo? Convóquenlo a un ayuno y oración y el pueblo no responde. Convóquenlo a estar temprano en la escuela sabática y el pueblo no responde. Pero convóquenlo a una fiesta y el pueblo madruga. Dice: pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente dice: madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó. Esta Biblia dice regocijarse, pero la King James dice se levantó a jugar. Hermanos, los juegos, ya hemos mostrado, están vinculados con la idolatría. Y nosotros, como pueblo de la verdad presente, que vamos para el cielo, debemos evaluar hasta dónde todavía estamos con nuestras idolatrías, con nuestros ídolos. Y vamos, hermanos, desde ya desarraigándonos de eso, porque de lo contrario, aquí nos vamos a quedar. Pablo dice que de aquellos idólatras el Señor no se agradó y los dejó, ¿qué cosa? Postrados en el desierto. No entraron a la Canaán celestial. No crea usted que con todo esa idolatría deportiva el Señor lo va a meter allá. No, mi hermano. Piense lo serio que es las cosas de Dios. Piense lo serio que es el lugar a donde usted va. Piense lo santo que es ese lugar. Por lo tanto, vaya desarraigándose de todos esos gustos que son en sus raíces idolatría declarada. Interesante que ¿quién fue aquí el que está fomentando la idolatría? ¿Quién fue? Aarón. Aarón, hermanos, edifica el altar delante del becerro, y Aarón es el que pregona que mañana será fiesta de Jehová. ¿Has oído algún pastor decir: no se les olvide mañana domingo, tenemos un día de deportes, tenemos un día para que la disfrutemos y la pasemos bien? Los Aarones de ahora, miren lo que hacen: promueven hasta la Copa Cristo. Esos son los Aarones modernos. Esos son los Aarones que incitan a los jóvenes, incitan a los viejos a la idolatría. Esos son los Aarones que van, al igual que Roma, mezclando el paganismo con la religión. ¿Hasta dónde los ha llevado Roma? Que van llevando a sus ovejas por ese camino de perdición. Cometen sacrilegio estos Aarones modernos al poner el nombre de Cristo junto con un deporte idólatra. Tristemente, hermanos, los Aarones que usted mira ahí en su pantalla dicen ser del pueblo remanente, el pueblo escogido. Imagínese usted, ¿dónde andará el pueblo entonces con estos Aarones a la cabeza? Nosotros necesitamos, hermanos, aprender de lo que ocurrió en la escuela de Avondale, allá en Corambón, Australia. En esa escuela ocurrió algo que la mensajera del Señor quiere que nosotros, hermanos, entendamos para que no ocurra con nosotros. Ella dice que en abril de 1900, en la escuela de Avondale, se decretó un día de asueto para los obreros cristianos. El programa del día, dice, requería una reunión en la capilla por la mañana, en la cual varias personas y yo nos dirigimos a los alumnos llamando su atención a lo que Dios había hecho para la edificación de esa escuela
y a sus privilegios y oportunidades como alumnos. Estoy leyendo en Consejos para los Maestros, página 333. Después dice de la reunión, mire lo que sucedió. Los alumnos dedicaron el resto del día a diversos juegos y deportes, algunos de los cuales eran frívolos, rudos y grotescos. Durante la noche, dice, me pareció estar presenciando las actuaciones de la tarde y la escena me fue presentada claramente y se me dio un mensaje para el administrador y para los maestros de la escuela. Me fue mostrado que en las diversiones de la escuela aquella tarde el enemigo había ganado una victoria. Los maestros habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. Sentí mucha angustia y preocupación al pensar que los que ocupaban puestos de responsabilidad hubieran podido abrir la puerta y, por así decirlo, invitar al enemigo, porque fue lo que hicieron al permitir las diversiones que se realizaron. Como maestros debieran haberse mantenido firmes y haberse opuesto a dar lugar al enemigo en cualquier manera. Por lo que ellos permitieron, mancillaron su foja de servicios. Cómo me gustaría que los varones que les acabo de poner en la pantalla leyeran esta declaración y miren cómo mancillaron su foja de servicios al convocar ese evento y ponerle todavía copa a Cristo. Mancillaron su foja de servicios, dice la sierva del Señor, y agraviaron al Espíritu de Dios. Los alumnos fueron estimulados en una conducta cuyos efectos no se iban a borrar fácilmente. No tiene fin la senda de las diversiones vanas, y todo paso dado en ella es un paso en la senda por la cual Cristo no ha viajado. Consejos para los Maestros, página 333. Fueron reprendidos los directores, fueron reprendidos los maestros, porque ellos no impidieron el que el pueblo se desenfrenara en la práctica de los deportes. Y ella dice que esto que pasó allí, mire, estas cosas, dice, son una repetición de la conducta ¿de quién? De Aarón, quien al pie del Sinaí permitió un primer comienzo de mala conducta al dejar que penetrase en el campamento de Israel un espíritu de jolgorio y de vulgaridad. Su debilidad como jefe se vio en su deseo de agradar al pueblo, aún sacrificando los principios. Perdió su poder de mandar al conceder el primer permiso que dejó el pueblo contrariar las órdenes de Dios en el menor detalle. Y como resultado, entró esa vez el espíritu de idolatría, y la corriente puesta en movimiento no pudo ser detenida hasta que se hubieron tomado medidas severas y decisivas. Consejo para los Maestros, página 336. Estoy por terminar este mensaje, pero necesito que ustedes, hermanos, escuchen la voz de Dios que nos llega a través de esta sierva. Los juegos, dice, que ocupan una parte tan grande de su tiempo, apartan la mente del muchacho ¿de qué cosa? Del estudio. No contribuyen a preparar a la juventud. Algunas de las diversiones más populares, como el fútbol norteamericano y el boxeo, se han transformado en escuelas de brutalidad. Tienen las mismas características que tenían los juegos de la antigua Roma: el amor al dominio, el orgullo por la mera fuerza bruta, el temerario desprecio manifestado hacia la vida. Están ejerciendo sobre los jóvenes una influencia desmoralizadora que espanta. No me dejarán mentir los jóvenes que cuando sentimos que nos dan una patada, se nos hierve la sangre y deseamos darle otra. No me dejarán mentir los jóvenes que aunque sea amistoso, el diablo se mete. La sierva del Señor está presentando esto, hermanos, como una idolatría. No se molesten conmigo ni me llamen a mí fanático ni extremista. Es palabra de Jehová que ha llegado esta mañana. Ella dice: no condeno, dice, el ejercicio sencillo del juego de pelota, pero aún esto, con toda su sencillez, puede practicarse con exageración. Mire, dice la gente, la hermana White dice que ella no condena el juego sencillo de la pelota. Así que, ¿qué hay de malo? Pero ¿no ven el pero? ¿No ven el pero? Pero aún esto, dice, con toda su sencillez, puede practicarse con exageración.
Ahora vamos a ver el pero, porque estamos en Mensajes Selectos, volumen 2, página 371. Vamos a ver el pero. Siempre me estremezco, dice esta sierva, a causa de los resultados que casi con seguridad seguirán después de esta clase de diversión, como lo es el juego sencillo de la pelota. Conduce primeramente a gastar los recursos que deberían emplearse para llevar la luz de la verdad a las almas que perecen sin Cristo. Es interesante, hermanos, cómo un joven con toda alegría saca $100 para comprarse los zapatos Nike color naranja o color lima, yo no sé de qué colores, pero con gusto saca esos $100. Pero cuando oye que la radio Advenimiento y Advenimiento TV está con déficit, le duele para dar una ofrenda al Señor. Dice esta sierva que por muy sencillo que es el deporte, incita a esto, a gastar los recursos que deberían emplearse para llevar la luz de la verdad a las almas que perecen sin Cristo. Y conduce paso a paso a la glorificación del yo y al hábito de jugar por placer. Producen en amor y una pasión por esas cosas que no favorecen la perfección del carácter cristiano. No fortalece el intelecto, no refina ni purifica el carácter. Se advierten manifestaciones de hábitos, costumbres y prácticas mundanas, y los que participan de esas cosas quedan tan embelesados e infatuados que el cielo los declara amadores del placer más que de Dios. En vez de fortalecer su intelecto para llevar a cabo un trabajo mejor como estudiantes, para estar mejor capacitados a fin de llevar a cabo los deberes cristianos, la práctica de esos juegos está llenándoles el cerebro con pensamientos que distraen la mente de sus estudios. El sencillo juego de la pelota llevado a la exageración. Dice la sierva del Señor más en Testimonios, página 47. Jóvenes fuertes, tanto hombres como mujeres, no tienen necesidad de cricket, ni de pelota, ni de ninguna clase de entretenimientos para su propio solaz y como mero pasatiempo. Hay cosas útiles que hacer. Hermanos, salir al campo, hacer caminatas. ¿Cómo me gustaría aquí que se hiciera por lo menos una caminata mensual? Todos los hermanos, los jóvenes, todos saliéramos a caminar a la naturaleza, recibir ese aire puro, participar de la bendición que Dios nos ha dado en la naturaleza. Son cosas más útiles que hacer que pasarme 3 horas frente a un televisor, volviéndome obeso, intemperante y participando de la jugada de Satanás por mi alma. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué no queremos dejar los deportes? Porque tenemos temor a ser singulares, porque no nos gusta que nos vean raros. Mire lo que dice esta sierva. Los cristianos profesos, pero superficiales en su carácter y experiencia religiosa, son empleados por el tentador como lazos para entrampar. Esta clase está siempre lista para las reuniones de placer y deportes, y su influencia atrae a otros. Los jóvenes y señoritas que procuran ser cristianos de acuerdo con la Biblia son inducidos a unirse al grupo y atraídos en el círculo. No consultan con oración la norma divina para saber lo que dijo Cristo en cuanto a los frutos que debe llevar el árbol cristiano. No disciernen que estos entretenimientos son realmente el banquete ¿de qué? De Satanás, preparado para impedir que las almas acepten la invitación a la cena del Cordero y reciban el manto blanco del carácter que es la justicia de Cristo. Se confunden en cuanto a lo que es correcto hacer como cristianos. No quieren que se los considere singulares y se inclinan naturalmente a seguir el ejemplo de los demás. Y así caen bajo la influencia de los que nunca han sentido el toque divino sobre su mente o corazón. Hogar Cristiano, página 471. Posiblemente algunos se están preguntando, ¿y ahora qué vamos a hacer en el gimnasio? La pregunta del millón. Usted sabrá lo que va a hacer. Yo no soy conciencia suya, pero usted con este mensaje, el Espíritu Santo le va a impresionar lo que tiene que hacer. Sigue diciendo aquí esta sierva:
Satanás ha ideado una multitud de formas para impedir a los hombres de servir a Dios. Ha inventado deportes y juegos en los cuales los hombres se involucran con tal intensidad que uno supondría que una corona de vida había de recompensar al ganador. En las carreras de caballos y partidos de fútbol a los que asisten miles y miles de personas, vidas por las cuales Cristo derramó su sangre son desperdiciadas. ¿Qué será de las almas de los hombres y los niños cuyas vidas así se extinguen? ¿Serán tenidos por dignos de la redención por la cual Cristo murió para consolidarles? Río Ángel, el 13 de junio de 1907. Y le mostré hace un tiempo atrás por qué las instituciones educativas han adoptado la práctica de los deportes en su currículo. Pero si usted lee sobre la influencia de los jesuitas en la educación, mirará que esto de poner los deportes como currículo es la educación papal. Sutherland dice lo siguiente: los estudiantes que disfrutan de los juegos y los deportes más que del trabajo útil han escogido un sistema de educación que les proporcionará poca ayuda en la preparación para estar listos para la lluvia tardía. La individualidad, la originalidad y la independencia de pensamiento por parte del estudiante son finalmente destruidas por el sistema ¿de qué? De educación papal y otros sistemas que de él se derivan. El papado no puede prosperar a menos que destruya esas facultades. Pero la gente no lo ve así. La gente ve conspiración cuando escucha a alguien hablar de esto. Y por no querer abrir sus ojos, son llevados como ovejas al matadero. Pero hermanos, el Señor a nosotros nos ha ungido los ojos con colirio para que veamos, ¿no es cierto? Y poder nosotros mirar los peligros que hay en todo esto. Para entonces ir finalizando, oigamos al apóstol Pablo lo que nos dice en Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Y aquí la palabra dice, se lo puse en otra versión aquí en la pantalla: no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. El llamado del Señor, hermanos, es que nosotros no adoptemos las costumbres de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, tenemos nosotros, hermanos, que ir erradicando de nuestras prácticas de diversión estas cosas que son idolatría. Por eso el Señor tiene un mensaje, y con esto voy a cerrar, en Oseas capítulo 11, versículo 1 y 2. Libro de Oseas capítulo 11, versículo 1 y 2. En Oseas capítulo 11, verso 1 y 2, dice así el Señor: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Es mi deseo y oración esta mañana que si tú eres el muchacho de Dios, que si tú eres la muchacha de Dios, escuches que Dios te está diciendo: porque te amo, te llamo de Egipto. Grecia agarró de Egipto todo lo que ahora tenemos como educación, de manera que lo que hay ahora como educación es una educación mundana, porque Egipto es símbolo del mundo. Y Dios dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ojalá que en esta mañana no vaya a haber alguien aquí que, como los israelitas, aun cuando Dios los llama de Egipto, se alejan de Dios
y van sacrificando a los Baales su dinero, sus gustos, su tiempo y ofreciéndole a los ídolos del deporte todas esas cosas que deberían de dársele a Dios. Dios bendiga su palabra. Y hermano y hermana, si Dios llamó de Egipto a su hijo, tú también llama de Egipto a tu hijo. Dios te bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el himno final, que es el 387, la senda ancha dejaré. Y entonces, ¿cuál es nuestro hogar? La Canaán celestial. Vamos a arrodillarnos para orar. Querido Padre, amonestación tras amonestación envías a tu pueblo porque tú lo quieres salvar. Amonestación tras amonestación envías a los niños, a los jóvenes y a los adultos porque tú los quieres redimir. Y Padre, sin duda algunos no entendieron, o porque se salieron, o porque simplemente no les gustó lo que estaban oyendo. Pero la trompeta ha sonado, Señor. La trompeta se le ha dado el sonido certero en esta hora para que el pueblo despierte, para que el pueblo entienda que hay peligro en el campamento. Oh Padre, te ruego que los niños, los jóvenes de esta iglesia y los adultos ya de una vez salgamos de Egipto y dejemos la idolatría, porque tú nos quieres introducir en la Canaán celestial. Gracias por tu palabra, porque sin duda, porque nos amas, nos amonestas. Ayúdanos a ser humildes y a poner por obra esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.